Las palabras terminadas en ing, ¿qué función tienen? Bueno, comúnmente lo que sabemos es que cuando vemos una palabra en inglés terminada en ing, automáticamente se nos viene a la mente el gerundio. ¿Y qué es el gerundio? Pues bueno, es toda palabra que termina con el sufijo ando y yendo. Eso es lo que comúnmente. Por ejemplo, cuando vemos el verbo trabajar, to work, y vemos que le agregamos el ing al final, working, ¿cuál es el significado? Automáticamente en español lo que se nos viene a la mente es trabajando. El sufijo ando. Pero ¿tendrá solamente esa función las palabras terminadas en ing? Claro que no. En este video vamos a aprender qué otra función tienen estas palabras. Como pueden ver en el tema, dice palabras terminadas en ing en función de sustantivo, adjetivo, después de preposición y lo que comúnmente les decía, traducidas con el sufijo ando o yendo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, el objetivo por ahora es, dice, al final de la clase los estudiantes serán capaces, o al final de este video en este caso, de identificar las funciones de las palabras terminadas en ing y a traducirlas en función de sustantivo, adjetivo, después de la preposición y con el sufijo ando, yendo. Ok, vamos a ver esta información. Dice esta información, en inglés dice el sufijo ing o ing se puede añadir a un verbo para formar palabras que pueden desempeñar distintas funciones gramaticales, tales como gerundio, sustantivo, adjetivo, etc. Ahora vamos a considerar las distintas funciones gramaticales que pueden desempeñar las palabras que terminan con el sufijo ing. Número 1. Sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Bueno, un sustantivo puede ser un nombre propio, un nombre común, un nombre abstracto, etc. En inglés dice las palabras que terminan en el sufijo ing pueden desempeñar la función de un sustantivo. Ok, vamos a ver cómo. Tenemos the thinking. Thinking se compone del verbo pensar, que sería el verbo to think. Pero ¿qué tal si le agregamos un determinante, un artículo definido, y thinking, que sería la composición del verbo to think más el sufijo ing? En este caso no diría, el pensando, ¿verdad? O el pensante, sino que automáticamente pasaría a ser un nombre, the thinking. Tendríamos como resultado el pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? ¿Es un adjetivo? No. ¿Es un verbo? No. Es un sustantivo. Y aquí vemos más ejemplos. Dices, en este caso, si a un verbo se le agrega ing, este se convierte en un sustantivo. Claro, como les dije, los verbos más el ing tienen muchas funciones. Pero en este caso, ¿cómo identificar cuando tenemos un sustantivo? Bueno, observen, tenemos reason, razonar. Pero ¿qué tal si le agrego el artículo definido da más el verbo reason y encima le agrego ing? Reasoning, the reasoning. Sería el razonamiento. Build, el verbo build, to build, construir. Agreguémosle ahora un artículo, el artículo definido, da. Le agregamos el sufijo ing al verbo build, building. ¿Será que sería el construyendo? No, sería el edificio. Ahora veamos el siguiente verbo, perceive, percibir, to perceive. Le agregamos un determinante, que sería un artículo indefinido, some perceives. Esto se traduce como algunas percepciones. Tenemos al otro verbo learn,
aprender, el verbo to learn. Le agregamos un artículo o un determinante y el sufijo ing, pero como no solamente estamos hablando de uno, sino de varios, le agregamos s, the learnings. Se traduce como los aprendizajes. Básicamente, ¿qué es lo que les estaba diciendo? ¿Cómo identificar cuando tenemos un sustantivo? Bueno, una pista por aquí. Vean que antes tenemos un determinante. Da, some, da. Aquí pudiéramos también tener a building, que sería un edificio. A reasoning, un razonamiento. A perceiving, una percepción. A learning, un aprendizaje. Entonces, cuando tenemos un determinante antes, automáticamente esta palabra sería un sustantivo. ¿Estamos? Espero que sí. Veamos la siguiente función. La siguiente función de una palabra terminada en ing también puede funcionar como adjetivo. Veamos la información. Dice, las palabras que llevan el sufijo ing pueden anteponerse al sustantivo que modifican. Observen esta palabra, pueden anteponerse. Básicamente esta es la base, esta es la herramienta que vamos a utilizar para identificar cuando una palabra terminada en ing está funcionando como adjetivo. Como sabes, los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y designan sus cualidades. En otras palabras, los adjetivos modifican sustantivos. Ok, ya tenemos dos pistas. Los adjetivos, la básica, los adjetivos modifican sustantivos y se anteponen al sustantivo. Se anteponen. Veamos el ejemplo. The studying behavior. The studying behavior. Y ustedes quizás me pueden decir, pero acá fíjese que yo veo un artículo allí, veo un determinante, da, el artículo definido. ¿Será que studying sería un sustantivo en este caso? Claro, si no tuviéramos behavior y solo tuviéramos the studying, yo les diría sí, exacto, the studying, el estudio. Pero tenemos behavior. Entonces, ¿cuál es el sustantivo acá? Veamos lo que literalmente significa en español. El comportamiento de estudio. No dice el estudio de comportamiento. Pudiera decir así, pero no. En este caso, studying está modificando a behavior. El comportamiento de estudio. Ok, ¿cuál es el sustantivo? Comportamiento. ¿Y qué es lo que está funcionando ahí como adjetivo? ¿Qué está modificando el comportamiento? De estudio. Porque si solamente tuviéramos comportamiento, ¿el comportamiento de qué? No sé, el comportamiento de tal cosa, de esto, de lo otro, pero está dando una característica de estudio. Entonces, studying aquí está funcionando como adjetivo porque está modificando al sustantivo comportamiento. Siguiente ejemplo. A consoling doctor. Esto se traduce al español como un médico consejero. Un médico sería el sustantivo, doctor. Un médico que paciente, no, dice que es consejero. Y consejero está modificando a médico. Entonces, counseling se antepone a doctor. La regla que les mencioné se antepone al sustantivo. Entonces, counseling es un adjetivo. Tercer ejemplo, some teaching techniques. Se traduce como algunas técnicas de enseñanza. Teaching se antepone a techniques. Ahí está la regla. Entonces, si acá diría some teachings, diría algunas enseñanzas. Pero como se antepone al sustantivo techniques, su función es como adjetivo. Siguiente ejemplo, living organism. Organismos vivos.
¿Cuál es el sustantivo? No tenemos ningún determinante. Solo tenemos una frase. Living organisms. Organismos vivos. ¿Organismos que muertos? No, dice que están vivos. Entonces se antepone living a organismos. Living funciona como adjetivo y organismos sería el sustantivo. Tenemos el último ejemplo. Invading microbes. Microbios invasores. ¿Cuál es el sustantivo? Microbios. ¿Qué clase de microbios son? Invasores. Entonces, invading se antepone a microbes. Automáticamente funciona como adjetivo. Vamos a la tercera función de las palabras terminadas en ing. Vamos a leer esta información. Dice la información que tenemos. Cuando la palabra que termina en el sufijo ing va precedida por una preposición, esta palabra se traduce generalmente como un infinitivo. Ok, veamos el ejemplo en español primero. Dice acá, se fue a dormir sin tomar su medicina. Y si yo les pregunto cómo traducimos esta oración al inglés, probablemente algunos digan, he went to sleep without to take his medicine. Pero eso es incorrecto de acuerdo a la fórmula, porque estamos traduciendo literalmente como diría tomar. Tomar en inglés es to take. Entonces, sin tomar, algunos pueden decir, ok, entonces es without to take. Pero la fórmula dice que cuando va precedida de una preposición, la función del infinitivo en inglés se escribe con ing. Es por eso que acá tenemos he went to sleep without taking his medicine. He went to sleep without taking his medicine. ¿Por qué? Porque sin es una preposición y se antepone al verbo tomar. Entonces aquí tenemos without, que es sin, y take se escribe con el ing. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Cuando va precedido de una preposición, esta palabra se traduce como un infinitivo. ¿Se traduce a qué? Se traduce al español como un infinitivo, pero en inglés tiene función de infinitivo, pero se escribe con el ing. Veamos el siguiente ejemplo. Necesito concentrarme en cuidar a los pacientes. Ok, tenemos un infinitivo, cuidar, pero antes tenemos una preposición. Entonces en inglés, ¿qué pasa? Cuando el infinitivo va seguido, cuando al infinitivo, se le antepone una preposición, este infinitivo se escribe con el ing. Es por eso que tenemos I need to focus on caring for patients. Estaría malo si diríamos I need to focus on to care for patients. ¿Por qué? Porque tenemos antes una preposición que sería on. Es por eso que I need to focus on caring for patients. Entonces la función de, en este caso, caring and taking es la función de un infinitivo, pero se escriben con ing porque se le antepone una preposición. Ok. Espero que haya quedado claro. Vamos a ir al punto número 4. Dice que traducidas con el sufijo ando y yendo. Esto es como comúnmente conocemos un verbo o una palabra terminada en ing. Leamos la información. Dice, en este caso se traduce al español por un gerundio, es decir, una palabra terminada en ando o yendo. Y tenemos los ejemplos. Tenemos una oración que dice he is bleeding. He is bleeding. Él está sangrando. Tenemos el presente progresivo
Y acá bleeding es lo que comúnmente se conoce como el gerundio. Sangrando. Sufijo ando. Segundo ejemplo, the patient is breathing well. El paciente está respirando bien. El presente progresivo una vez más, y breathing sería acá lo que comúnmente se conoce como gerundio. Está ¿qué? Respirando. Y pudiéramos escribir más verbos terminados en ing utilizando el presente progresivo o el pasado progresivo. Acá lo que debe estar trabajando es el auxiliar verbo to be más el presente progresivo de todos los verbos que podamos usar en este caso. Vamos a ver algunas prácticas para ver si se nos ha quedado un poco lo que hemos visto. Dice acá en inglés, I felt bad after sleeping. Me sentí mal después de dormir. I felt bad after sleeping. ¿Qué función tiene acá sleeping? ¿Será sustantivo? ¿Será adjetivo? No, porque su traducción es infinitiva, dormir. Y tenemos antes una preposición, entonces por eso se escribe en ing, after sleeping. Aquí no podemos decir I felt bad after to sleep. No, porque la regla dice que después de una preposición el infinitivo se escribe en ing. Segundo ejemplo, my stomach is hurting very badly. Mi estómago me está doliendo. Mi estómago me está doliendo. Sufijo ando, en, yendo. En este caso aplicamos el yendo, doliendo. Tendremos el presente progresivo. Entonces en este caso está trabajando como un gerundio. Me está doliendo. Tercer ejemplo, el cancer is a terrifying disease. El cáncer es una enfermedad aterradora. ¿Aterradora a qué modifica aterradora? A enfermedad. Ajá, enfermedad sustantivo, aterradora adjetivo. Entonces, ¿qué será aterradora acá en inglés? Cancer is a terrifying disease. Disease, enfermedad, y se le antepone terrifying. Entonces, este sería el adjetivo y este el sustantivo. Vamos al cuarto ejemplo. That patient gave me a great teaching. Ese paciente me dio una gran enseñanza. ¿Qué me dio el paciente? Una gran enseñanza. Enseñanza. ¿Enseñanza qué? ¿Será sustantivo o adjetivo? Claro, es un sustantivo, enseñanza. Entonces, teaching acá es un sustantivo. Esa persona no está respirando. That person is not breathing. ¿Qué pasa con esa persona? No está respirando. Tenemos el sufijo ando. Entonces breathing sería en gerundio, el presente progresivo. His recovery is amazing. Su recuperación es asombrosa. ¿Cómo es su recuperación? Asombrosa. ¿Qué es asombroso? La recuperación. ¿Qué es recuperación? Sustantivo. ¿Y qué lo modifica? Asombrosa. Entonces asombrosa en este caso sería con adjetivo. En este caso, si lo pasamos al inglés, diríamos his recovery is amazing. Nice. Segundo ejemplo, you must eat before taking the pill. Debes comer antes de tomar la pastilla. Tenemos un infinitivo tomar, pero se le antepone una preposición. Es por eso que taking se escribe con ing, before taking the pill. Último ejemplo, the hospital is a large building. El hospital es un edificio grande. ¿Qué es building? Edificio, sustantivo, correcto. Y acá pues tenemos la explicación de lo que les acabo de mencionar. Me sentí mal después de dormir. Sleeping, la función de acá está después de una preposición, after. Stomach, my stomach is hurting very badly. Sufijo yendo, me está doliendo. Cancer is a terrifying disease. El cáncer es una enfermedad aterradora. Terrifying is adjetivo. That patient gave me great teaching. Ese paciente me dio una gran enseñanza, sustantivo, enseñanza. Y lo último, esa persona no está respirando, breathing. That person is not breathing. Sufijo ando, presente progresivo. His recovery is amazing. Su recuperación es asombrosa.
Amazing, amazing adjetivo. You must eat before taking the pill. Debes comer antes de tomar la pastilla. Tomar, infinitivo, pero va seguido de una preposición, entonces su escritura es en ing. The hospital is a large building. El hospital es un gran o un edificio grande. Building, sustantivo. Y fin de la presentación, pero antes vamos a divertirnos un poco. Vamos a ver algunas palabras terminadas en ing con su traducción. Vamos a ver si podemos. Bleeding, tenemos bleeding. Vamos a ver, ¿qué es bleeding? No es comiendo. Vamos a ver, alarming, vómito, no. Bandaging, no, ¿a dónde estaba alarmante? ¿Estaba por aquí? Yes. Alarming, alarmante. Alarming sería acá un adjetivo, alarmante. Eso es alarmante, ¿el qué? Eso. Ok. Vamos a ver por aquí. Tenemos respiración. ¿Por dónde encontramos? Breathing, eating, no. Bebiendo. No. Drinking, drinking, bebiendo. Tenemos el gerundio. Vamos a ver qué más. Sangramiento, ¿dónde estaba bleeding? No. Práctica, vamos a encontrar practice. No. Vomiting, aquí está vómito. No. Vómito, aquí está vómito. Vomiting. Cualquiera puede decir aquí, no, aquí dice vomitando. Ok, pero depende del contexto, claro que sí, dice vomitando. Puede decir vomitante, puede decir vómito, pero depende del contexto. Comiendo. ¿Dónde estaba eating? No. Eating, comiendo. Exacto. Chocante. ¿Dónde está chocante? Choking. No. Bandaging. No. Vamos a ver vendaje, ¿dónde está? No, este es bandaging, vendaje, correcto. Choking, chocante, ¿dónde estaba chocante? Aquí, exacto. Bleeding, sangrando, no, sangramiento. Ok, yo dije, escucharon, dije sangramiento, dije sangrando, lo usé como el gerundio, pero realmente era el sangramiento. Ambas traducciones son correctas, pero depende del contexto en que vayamos a utilizarlas. Respiración está bleed, no. Damaging, no. Practicing, practicando, dicen algunos. No, también significa práctica. Damaging, respiración, no. Aquí vamos a encontrar breathing, respiración y damaging, dañante. Y lo hicimos. Felicitaciones a todos. Espero que hayan aprendido un poco de estas palabras terminadas en ing con las 4 funciones que hemos visto. ¿Cuáles son? Como sustantivo, como adjetivos, seguidas de una preposición y lo que comúnmente conocemos como el gerundio, con el sufijo ando y ando en español. Así que gracias por your attention. Thank you very much. See you in the next video and take care. Bye bye.